Esta transmisión llega a ustedes gracias a Hospital Nacional, tan nacional como tú, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un HN Live de Hospital Nacional. Hospital Nacional abriendo sus puertas para compartir experiencias. Y nada más y nada menos tenemos una invitada de lujo que hemos traído en la tarde de hoy, a la cual le vamos a dar las gracias. Nada más y nada menos que a la doctora Anabel Vega. Doctora, bienvenida a un HN Live de Hospital Nacional. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar compartiendo por este medio conocimientos que de seguro serán muy útiles para todos esos padres que están en espera de sus futuros bebés. Así es, y como sabemos, hay muchos de los que están conectados. Preparen todas sus preguntas para la doctora Anabel. La doctora Anabel va a estar con nosotros en estos minutos, así que aprovechémosla al máximo. Doctora, entremos en materia porque el tiempo va a correr pues muy rápido también en redes. Conozcamos a la doctora Anabel Vega. ¿Quién es la doctora Anabel? Bueno, yo soy pediatra, especialista en pediatría y subespecialista en neurodesarrollo y neonatología. Una rama pues de la pediatría en donde nos encargamos de la evaluación en el momento del nacimiento de este bebé y atender todas esas patologías que son específicas del recién nacido. E igualmente pues dándole un seguimiento adecuado y evaluando todas las áreas del desarrollo. Muy bien, doctora, y es importante que nosotros conozcamos, para todos los que están conectados, aprovechen y puedan hacer sus consultas. Si usted siente que este live lo tiene que ver alguna amiga que se está preparando para el nacimiento de su bebé, y por qué no, el que ya nació, aproveche y compártale este live que tenemos en casa a la doctora Anabel Vega. Doctora, usted lo acaba de mencionar, para nosotros que estamos afuera, que sentimos que pediatría, neonatología, ¿hay alguna diferencia? Entender esto de neonatólogo, esa especialidad como tal, que abarca. Claro que sí, es sumamente importante entender que si bien es cierto el pediatra está preparado desde el punto de vista de recibir un recién nacido, existen complicaciones que se dan durante esta etapa y que definitivamente es por eso que se da una subespecialidad en donde nosotros estudiamos un poquito más allá de las patologías del recién nacido. Interesante. Ahora bien, y esto es importante porque todas las chicas que están conectadas, y vemos que se están conectando mucho más, estamos preparándonos para el nacimiento de nuestros bebés. Nosotros en la mayoría de las veces vemos los videos de los nacimientos, de los bebés y todo el resto. Nadie nació sabiendo, pues nos vamos enterando en el camino, pero ¿cuál es el papel en el momento del nacimiento del bebé? Vemos que le realizan una serie, el neonatólogo en este caso, atrapa al bebé, lo toma en sus manos y arranca un proceso. Cuéntenos, ¿qué ocurre en ese momento? Claro, esto es tal cual si uno traspolamos como a una actividad diferente, es como cuando un piloto se prepara para arrancar un avión. O sea, se asegura que las puertas estén cerradas, que el motor tenga gasolina, etcétera. Es lo mismo que hace el neonatólogo. Preparar todo ese proceso, porque hay que entender que a pesar de que vamos a recibir un niño en teoría sano, pueden haber complicaciones. Y la atención en estos primeros minutos son indispensables en el caso tal de que existan. Interesante. Ahora, si bien es cierto, cuando uno se va preparando para el nacimiento de su bebé, uno lo que menos piensa es que va a salir algo mal. Uno se prepara para que todo sea color de rosa y claro, es una celebración. Pero definitivamente usted lo ha mencionado. Esta figura del neonatólogo, muchas veces el pediatra se apoya en el neonatólogo en caso de que algo empiece a salir mal. Cada día se ve más pues el apoyo de neonatología como médico principal para recibir a estos recién nacidos, porque existe la posibilidad de que algo se complique, no es lo esperado como tú dices, pero definitivamente tenemos que tener las herramientas indispensables y al momento para poder atender las distintas patologías. Entonces, evidentemente el papel es fundamental. Interesante, doctora, porque usted, si bien es cierto, nos acaba de mencionar pediatría, neonatología, neurodesarrollo. Usted es un todo en uno, ¿no? Sí. Y qué bueno tener un especialista de esta magnitud con nosotros. Ese manejo, esa importancia de ese neonatólogo con especialidad en neurodesarrollo, hoy en día que está muy en boga, muy mencionado, ¿qué tan importante es en el nacimiento del bebé? Claro, es prepararte para tener un ambiente seguro. No sé si has visto que cada día más se pide el programa de canguro.
Cada día más se pide el apego temprano y todo esto habla de protección neurológica para tratar de que ese cambio de vida intrauterina a extrauterina sea lo menos dramático posible. Y evidentemente esto protege el cerebro del recién nacido. Entonces ya neonatología no es salvar vidas, sino es salvar vidas con calidad. Y eso es indispensable. Muchas de las chicas que están conectadas, doctora, y arrancan, empiezan a surgir las preguntas. Aproveche, chicas, que estamos aquí. Así es, doctora. Muchas de nosotras nos hablan cuando estamos en este periodo, y quizás usted como neonatóloga nos puede decir en esta parte de neurodesarrollo, ¿genera realmente un proceso de aprovechamiento por parte del bebé mientras está en la barriguita todas estas estimulaciones de neurodesarrollo en su experiencia que ha podido notar niños que sí lo tienen versus los que no? Por supuesto que sí. El embarazo debe ser el inicio de la atención de nuestro hijo, no cuando nace. Entonces todas estas herramientas de relajación, de música, de prepararse estos padres para la llegada de este recién nacido definitivamente es indispensable, y evidentemente el desarrollo intrauterino se da desde muy temprano. Entonces esto no empieza cuando nace, sino desde que está en útero hay desarrollo del sistema auditivo, sensorial, y todo esto es indispensable llevar un embarazo sano. Ayer casualmente hablaba yo de la importancia de la alimentación en las madres. No es que yo me preocupo a alimentarme bien cuando nació, sino desde mucho antes. Entonces eso juega un papel fundamental. Interesante, y muy interesante, doctora, también porque hoy en día, si bien es cierto, el Hospital Nacional es uno de los líderes en esta promoción del apego a la madre, el apego al recién nacido. ¿Qué tan importante usted como neonatóloga nos puede explicar ese apego, la lactancia en ese primer momento que se da el nacimiento del bebé? Fíjate que es súper importante. Yo creo que tanto la madre como el padre se sienten muy identificados al momento de nacer, de poder participar. Yo siempre hago el énfasis en mis controles cuando antes de que la mamá tenga su bebé, me gusta mucho explicar esto, de que este padre participe, de que esta mamá se le dé un apego temprano siempre y cuando la reanimación lo permita, para un mejor desenvolvimiento desde el punto de vista neurológico. Doctora, usted nos ha explicado, si bien es cierto, el neonatólogo tiene esta capacidad de correr en un momento de clave, urgencia para el bebé, pero nosotros desde la etapa de control en el embarazo ya podemos ir sabiendo qué tal complejo viene este bebé. ¿Qué tan importante es nosotros conocer a nuestro neonatólogo previo a ese nacimiento? Mira, esa pregunta que me haces es súper importante. Yo creo que es indispensable que esto no sea una cita ciegas, que el padre y la madre conozcan quién va a recibir a su bebé, porque si bien es cierto, cuando está el embarazo, la embarazada es la protagonista. Una vez nace, ya la embarazada, la mamá, pasa como quien dice un segundo plano y el protagonista es el bebé. Entonces, evidentemente, conocer a qué me enfrento, conocer a mi pediatra, a mi neonatólogo que va a estar conmigo. Recuerden que vienen días de estrés, sobre todo si la mamá es primeriza, muchas cosas les parecen anormales y la mayoría en nuestra experiencia son normales. Entonces, evidentemente, todo este proceso es bonito llevarlo con confianza. Es bonito llevarlo con la posibilidad de saber de que si yo me voy a enfrentar a una situación, yo puedo tener la confianza con mi neonatóloga de poder llamarla. Yo siempre recomiendo hacer una cita de control previo al nacimiento y que estos papás conozcan, porque ahí se explican los escenarios. Muchas veces, como tú dices, este primer enfrentamiento ante una complicación es lo que menos esperan los padres, pero puede pasar, porque estamos recibiendo un recién nacido que, si bien es cierto, el 90% de probabilidad es que no pase nada y un 10% que sí. Si tú le sumas a eso que es tu primer hijo, que no te lo esperabas y que hay una situación de estrés, evidentemente todas estas posibilidades te las explicamos en una cita prenatal para que tú sepas cuáles son las distintas cosas que tú tienes que estar pendiente,
que los neonatólogos van a estar pendientes al momento que nazca tu bebé y evidentemente esto nos va a ayudar a tener un mejor proceso. En neonatología no existe algo más importante que la comunicación. Si yo como neonatóloga le comunico a mi papá, a mi mamá, la situación de su bebé, sea favorable o desfavorable por una situación clínica, eso es indispensable. El papá se siente seguro, se siente confiado, siente que estamos, aunque él no hable ese idioma, entendiendo en palabras sencillas la condición clínica de su bebé. Entonces, recomendación número 1, y yo creo que es algo que se tiene que llevar de este live, es que mamás tienen que hacer su cita prenatal con la neonatóloga o el neonatólogo que ustedes deseen escoger para conocer quién va a ser el encargado de recibir a su bebé. E igualmente, vuelvo y repito, siempre hablamos de la mamá, pero a mí me encanta involucrar al papá. Yo digo que esto es un trabajo de dos, es un trabajo de pareja en donde esa carga emocional que nosotros vamos a recibir, porque es el momento más maravilloso que una mujer puede vivir en su vida. O sea, yo como pediatra y neonatóloga también soy madre y evidentemente yo puedo describir como si fuese ayer y fue hace 11 años la llegada de mi primer hijo con todas las sensaciones. Entonces es un cúmulo de emociones y evidentemente es importante la participación de ambos. Así es, doctora, interesante, y usted lo acaba de mencionar, muchos de los que estamos en esa etapa es nuestra primera vez. Claro. Y como nuestra primera vez, estamos aterrados. Claro. En la y mayoría, es normal. En la mayoría de las veces. Ahora bien, muchas de esas veces nosotros tenemos, llamémosle así, nuestro comité de la sabiduría, que son las abuelas, versus el médico que nos está preparando para, y que muchas veces no están de acuerdo con ambas, con las teorías que existen. ¿Qué hablar de esa integración abuelas con tradiciones, el neonatólogo que ya ha estudiado más allá y todo el resto, sin generar ese conflicto que existe hoy en día? Mira, eso no tiene que ser ningún conflicto. Yo soy muy amiga de todas mis abuelitas. Las apoyo, les explico y al final llegamos a un acuerdo, por decirlo así. No hay por qué entrar en conflicto. Mira, todo el conflicto inicia desde que nace el bebé y el primer conflicto es la lactancia. En esa controversia de se está llenando, está siendo suficiente el pecho, no le den fórmula, sí la necesita, y comienza una generación de información a la madre de múltiples direcciones, y yo siempre les explico a los papás, la principal voz que ustedes tienen que escuchar es la de su pediatra neonatólogo. Después vienen los consejos que los compartimos en consulta y podemos llegar a un mutuo acuerdo, pero evidentemente la lactancia es una de las principales controversias y evidentemente es un proceso que la mamá tiene que entender. Siempre se los explico antes de nacer y después, porque esa es la primera pregunta obligada. Doctora, ¿se está llenando? Doctora, ¿usted cree que se está satisfaciendo? ¿Será que yo no tengo? Es que yo no sé si está comiendo o no. Y evidentemente todo esto es un proceso que hay que explicarle, que inicialmente es poco volumen, es el calostro, que esto es hipercalórico, que esto va a llevar después a un mayor volumen de leche, y ahí comienza todo ese proceso, de la mano del pediatra neonatólogo como primera instancia, y después conversar. Yo soy muy abierta en ese sentido con las abuelitas, porque nadie quiere hacer daño. En realidad es un aporte de su experiencia, de lo que vivió. Antes las abuelitas tenían 7, 8 hijos, que la verdad mi mayor admiración, no sé cómo lo hacían, pero bueno, al final es información valiosa que aporta, y de pronto ese ojo clínico de esta abuelita o de esta hermana que ya tuvo bebé es importante para esta mamá que de pronto no ha detectado algunas cosas que pueden ser valiosas. Si hay una regla indispensable que a todos como pediatras neonatólogos nos enseñan, es a creerle a los papás, indispensable. Y entonces de ahí pueden ser información que nos dé a nosotros luces de que realmente algo importante puede estar pasando. Interesante, doctora. Ahora bien, y en esto aprendemos todos los días en el manejo de nuestros bebés. Y otra de las preguntas que tendría yo que hacerle en nombre de todas las chicas que están conectados, y veo que hay muchos papás que también están conectados aquí, dándole las gracias, pues obviamente por toda esta explicación maravillosa que nos está haciendo. Doctora,
¿cuándo realmente nosotros como papá ver señales de alarma? Porque, a ver, el niño tose la primera noche, el niño estornuda, nos pasa a algunos que empezamos a tocarle la naricita para ver si está respirando o no. Realmente, ¿cuáles son esas señales de alerta, de alarma? Porque realmente el ser padres es aprender todos los días. Claro. Bueno, al final, como te digo, ningún papá viene con el libro abajo de cómo va a criar al hijo y hay muchas variables. Muchas de estas cosas son normales. Yo siempre trato y de hecho yo tengo una sección en mis redes sociales que se llama ABC del recién nacido, que son todas las variables normales que asustan y que son normales. Entonces, evidentemente, señales de alarma evidentemente hay y hay que entender cuáles son. Número 1, ningún recién nacido se puede automedicar. Yo prefiero que me llamen de más a que un papá tome una decisión en una etapa de neonatal, que se habla de los primeros 28 días de vida, de decir, mira, tuvo fiebre y yo le di Tylenol porque al hermanito cuando le daba fiebre yo hacía lo mismo. Eso no se puede hacer, no se puede automedicar por temas de temperatura y siempre eso hay que comunicarlo. Otra cosa importante es la parte de la ictericia, el color amarillo en la piel, que se puede dar de manera fisiológica y no pasar absolutamente nada, pero siempre te debes de ir con la orientación. Yo siempre trato de dar una charla antes de que el paciente se vaya, de que los padres se vayan y explicarle este proceso, porque hay veces puede haber un aumento del color amarillo que se llama ictericia y esto puede ser peligroso. Lo otro, temas de deshidratación, que muchas veces si el niño no se está alimentando adecuadamente, se puede deshidratar y también hay signos de alarmas para eso, que el niño esté muy letárgico, o sea, como apagadito, que esté orinando poco, que no esté haciendo muchas deposiciones. Todas esas cosas son señales de alarma. Y otra cosa es la hipoglicemia. La hipoglicemia incluso puede llevar a convulsionar. Entonces, ¿qué te puede hacer a ti tener hipoglicemia, que es valor de glicemias bajos en sangre, azúcar, por decirle un término coloquial para que lo entiendan? Y eso puede ser por una pobre ingesta de alimentación. Entonces hay señales como sudoración, irritabilidad, pobre succión, y hay niños que han llegado hipoglicémicos a un cuarto de urgencia porque a lo mejor no tiene buen agarre, no se está alimentando adecuadamente, la mamá no tiene buena producción. Entonces yo pienso que, ¿qué es mi recomendación? Siempre que los padres se vayan del hospital, pidan una orientación, apunten. A mí me encantan cuando los papás van con una libretita y apuntan. Siempre el primer día yo les doy la charla y les digo, mañana que vuelvo estoy segura que hay 10 preguntas más, porque en ese transcurrir de estar en la experiencia de vivirlo es que comienzan a salir las interrogantes. Así es, interesante, doctora, y precisamente ha mencionado algunas cositas que regularmente, y usted lo acaba de mencionar, no automediquemos a nuestros bebés. Nunca. No, por ejemplo, usted acaba de mencionar algo que va de la mano con un mito clásico de nuestras abuelas. Usted ha hablado precisamente de los niveles de bilirrubina, el color amarillito, y nuestras abuelas nos dicen, ponlo al sol, ¿no? Entonces, allí estamos entre realmente cuándo llamar al neonatólogo, pero usted nos ha dicho, es mejor que llamen de más a que llamen de menos y luego la cosa se nos vaya a complicar, ¿no? Claro, digo, el recibir sol no es que está contraindicado, de hecho ayuda a recibir esa vitamina D que proporciona el sol, pero evidentemente no es la terapéutica en el caso de ser necesario. Es importante entender que eso es un proceso que es cefalocaudal. ¿Qué significa eso? Comienza en cabeza y termina en los pies. Si yo veo un bebito que inicialmente va a estar amarillo en cara, eso es esperado, pero si ya yo veo todo el cuerpo amarillo o exageradamente amarillo, mejor avísenle a su pediatra, a su neonatólogo, porque evidentemente hay complicaciones que a veces son irreversibles y no vale la pena en esta altura de la medicina con la que contamos que pasen este tipo de situaciones que son completamente prevenibles.
Interesante, doctora. Y dentro de los chequeos, de estos lineamientos que tenemos en la atención del bebé en Hospital Nacional, están los diferentes tipos de tamizaje que le realizamos y que Claro. nos gustaría que usted nos hable un poquito de ellos, tanto el tamizaje cardíaco, el tamizaje auditivo, e inclusive está el tamizaje neonatal y el tamizaje ampliado. Claro. Los tamizajes, ¿por qué son tan importantes en estas etapas en el bebé? Fíjate que eso es una pregunta súper interesante. Siempre en la consulta prenatal se les explica. Hay veces cuando las mamás vienen aquí al hospital, hay un equipo muy bueno que las orienta, que les explica los paquetes, qué tamizajes incluyen, qué otros no, dependiendo del paquete que la mamá tome, pero siempre nuestra recomendación es que esto es indispensable e irreemplazable hacerlo. Son 3 tipos de tamizaje. El auditivo es para descartar sorderas congénitas. Hay niños que pueden nacer sordos y la manera de darte cuenta es a través de este tamizaje, y ahí entra nuevamente el punto del neurodesarrollo, que evidentemente a una intervención más temprana de un problema de hipoacusia, en el que yo me doy cuenta que este recién nacido nace sin audición y esto no se puede detectar por ultrasonido obstétrico, yo puedo intervenir tempranamente. Hay niños que hay que colocarle audífonos y evidentemente el pronóstico de cognición, de lenguaje, de desarrollo va a cambiar notablemente. Por otra parte, el tamizaje cardíaco es el otro tamizaje que nosotros hacemos y es sencillamente evaluar si existen cardiopatías complejas que pongan en peligro la vida del recién nacido. Entonces, esto nos da un margen a nosotros de tranquilidad, de saber de que estos tamizajes detectan enfermedades graves de una manera muy sencilla. Igualmente, nosotros nos apoyamos en la clínica, pero es una herramienta extra que tenemos. Y el tamizaje metabólico, que es una prueba que creo que las mamás a veces se relacionan esa prueba con la prueba del talón, que es tomar unas gotitas de sangre y poder determinar si existen enfermedades metabólicas que muchas veces son graves y que hay que cambiar alimentación, rutinas de agregar medicación, entonces eliminar algunos medicamentos en otras patologías. Entonces es importante irse con el paquete completo, con todos los tamizajes y entender que existe uno que es básico, otro que es ampliado. El médico te dirá según las características clínicas, familiares, antecedentes, cuál es el que tu bebé necesita. Entonces, de hecho, aquí en el hospital te dan una hoja a firmar un consentimiento y se te explica todo este proceso de tamizaje metabólico para que los padres se vayan claros con este proceso. Interesante, doctora, y es tan necesario nosotros como papás cuando nos vamos preparando para esto. Hay una de las preguntas que tenemos en la sala, una de las chicas nos pregunta, doctora, dice que su niña siempre anda con los pies fríos y sudorosos. ¿Esto puede ser normal? Sí, es normal. Manos, pies y cabecita son las áreas donde más se pueden percibir la temperatura o alta o baja. Muchas veces el niño puede ser de mucha vasodilatación, que significa piecitos calientes, o un poquito de vasoconstricción que lleva a que las manos y los pies estén fríos. Yo creo que al final lo que manda es tener el chequeo de la temperatura. Evidentemente la hipotermia es grave. Hipotermia significa temperatura por debajo de 36. Siempre al final lo que tocamos, como se lo digo, tanto para el extremo de fiebre como para el extremo de hipotermia, tomar temperatura. Es un kit que tiene que estar en casa, tomar temperatura siempre y evitar, aquí siempre tengo que entrar al tema del neurodesarrollo, el exceso de medias. Muchas veces las abuelitas o los papás le dicen, no, ponle media porque tiene los pies fríos. Y al final, si el niño tiene una temperatura normal, no está indicado ni medias ni puñitos, porque eso hace que se exacerbe algo que se llama reflejo plantar. Y el reflejo plantar es ese recoger los deditos cuando el niño está muy sensible, y es este niño que a futuro comienza a caminar en puntillas. Entonces eso hay que evitarlo. Igualmente los puñitos, si yo tengo a mi bebé todo el tiempo con puñitos, tenemos manos cerradas, y cuando yo como neonatóloga te mande a pedir hitos como agarres, sostener tetero, eso no lo va a lograr hacer porque tiene las manos cerradas. Así que eso es un mito que hay que cambiar.
Ahora, usted nos ha hablado algo importante y es precisamente las mediecitas, las abuelitas que nos ponen la mediecita. Habló de los puñitos, pero ¿qué hay de la mollerita? ¿Qué hay de la cabecita? ¿Qué hay del sereno? ¿Existe, no existe? ¿Cómo es el cuidado del bebé en sus cabecitas en sus primeras etapas del nacimiento? Bueno, eso es un tema que causa mucho estrés en los padres. Evidentemente esta fontanela, que es lo que se conoce en nuestro país como mollerita, es el espacio que tenemos nosotros y que permite que en este área anterior, y tenemos una posterior, el cerebro permite que crezca. Eso es blando, no hay que tenerle miedo. Evidentemente hay que evitar los cambios de temperatura. No es porque por ahí va a entrar el sereno, porque ese es como el mito, realmente eso no es cierto, pero se respeta la creencia, y al final lo que puedo recomendar es tener cuidado en estos cambios bruscos de temperatura que sí pueden afectar al niño, pero no necesariamente porque va a entrar por ese área, ni el resfriado no entra por los pies, ni por las manos, ni por la cabeza. Realmente eso es un concepto que hay que borrar. Claro, claro, así es, doctora. Ahora bien, por aquí tengo otras preguntas que entre todas las que nos están llegando, una niña, pues dice, una de nuestras chicas dice, mi niña tiene problemas para botar los gases, de hecho casi nunca la niña logra pues sacar los gases y al final queda dándole mucho hipo. ¿Pudiera ser alguna condición o algo no estamos haciendo bien, alguna técnica? Bueno, ahí habría que valorar dos cosas. Uno, ¿cuál es la alimentación? Si estamos con leche materna exclusiva o si estamos con leche materna y fórmula. Si estamos con leche materna exclusiva, hay que ver cómo está comiendo la mamá. La leche materna no es mágica y sí es el mejor alimento siempre y cuando la mamá también lleve una buena alimentación. Entonces, si la mamá está comiendo grasa, productos refinados, exceso de lácteos, comida de restaurantes, evidentemente el niño puede sufrir de gases o cólicos. Si por otro lado esta mamá toma fórmula, le ofrece fórmula y leche humana, también hay que ver si la fórmula está cayendo bien. Muchas veces hay bebés que les cuesta más que otros. Hay que entender que el botar los gases puede ser por arriba con un eructo o puede ser con flatulencias, con peditos por debajo, y ambas cosas son válidas. Si ese problema es persistente, que hace que el niño llore, esté incómodo, puje, no concilie el sueño, es un momento en que tienes que hablar con tu pediatra neonatólogo y evaluar qué está pasando. Pero hay que ver todo, es multifactorial. El hipo es un mecanismo de inmadurez del sistema tanto digestivo como neurológico. Es esperado en los primeros meses de vida y puede estar presente hasta los 6 meses. Si no existe un bebé que no le ha dado hipo, entonces se puede considerar como una variable esperada en los primeros 6 meses. Doctora, aquí le tienen una ovación de todos sus pacientes, la están saludando. Mis pacientes son muy fieles. Muchas gracias a todos. Así es, dice que usted, maravilloso todo su entrega, la verdad que todos le agradecen muchísimo a usted, doctora. Ahora bien, usted como especialista en la parte de neonatología, oriéntenos, doctora. Hay algunos bebés que nacen con toda esta mallita, con toda esta grasa blancuzca, que cuando el bebé nace en las primeras horas de nacido, ¿hay alguna diferencia de unos con otros? ¿Sabe por qué la pregunta? Porque hay un mito entre nuestras abuelas de que si uno consume una leche de magnesia, el bebé sale limpiecito, otros nacen con la piel. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Por qué el bebé nace recubierto de todo esto? Eso realmente es falso. Evidentemente esto tiene que ver mucho con la edad gestacional, que sale toda esta grasita o ese vermis gaseoso, que realmente es el nombre científico, pero no tiene absolutamente nada que ver con la alimentación, más que todo es con la edad gestacional, que pues se produce toda esta grasa, ¿no? Es protectora. Muchas veces ahora, hablando de todo este tema nuevo, tú sabes que medicina es como un círculo que muchas veces lo que antes no era correcto ahora lo es, lo que ahora será correcto después no lo será. Y cada día más se está como promocionando algunas normas al momento del recién nacido nacer, y una de esas cosas es dejar esa grasa protectora para este recién nacido,
porque evidentemente son barreras de la piel del recién nacido es muy sensible y se ha visto que es muy protectora para la piel, entonces se está evitando, por lo menos en la maternidad, el baño temprano, no sé si has escuchado de eso, y dejar esta barrera de protección para los recién nacidos. Hay muchas cosas que han cambiado y yo recuerdo hace muchos años atrás, te puedo hablar como el 2007 o 2008, que recuerdo que aquí en la sala de neonatología se trajeron los semáforos. Puedo estar equivocada en el año, pero creo que puede estar por ahí. Se traen los semáforos y era toda una innovación ver que nosotros como personal médico teníamos que tratar de que siempre la luz estuviera en verde, y eso era para evitar el exceso de ruido. Hace pocos días fue el Día Mundial del Ruido y esto es súper importante ver. Esto se llama en neonatología ambiente seguro y es el cuidado de la piel, el manejo del dolor, saber de que los recién nacidos sienten y que la manipulación debe ser lo más delicada posible, lo menos invasiva posible, saber de que el ruido puede ser una afección desde el punto de vista del neurodesarrollo, y aquí se trajo ese semáforo de manera muy temprana y nosotros tenemos mucho ya la conciencia de solamente cuando ver que va por amarillo, saber que hay que bajar la voz, un ambiente cálido, esa luz tenue, esa protección, todas esas cosas están influyendo de manera positiva en el desarrollo neurológico de su hijo, llámese prematuro o llámese niño a término. Así es, doctora, y precisamente hablando de esto, y usted lo menciona, el tema prematuro. Nosotros, pues, para que todos los que están conectados sepan, la doctora en Hospital Nacional trajo una bebé de 24 semanas, doctora, 24 ¿verdad? semanas. Ha sido la bebé más pequeña que ha nacido con nosotros y hicimos toda una celebración cuando esta bebé salió. Muchas lágrimas afuera. Así es, así es. Ese prematuro, ¿cómo clasificamos ese bebé prematuro? ¿En qué rango está? ¿Qué tal ese manejo con este tipo de bebé, doctora? Bueno, mira, eso es una experiencia totalmente distinta. Va a depender de la edad gestacional, 24 semanas hasta 36 6/7 se considera un bebé prematuro, y ahí tocas un tema bien importante, que es el prematuro tardío. El prematuro tardío es ese recién nacido que está entre las 34 semanas a 36 6/7, y muchas veces es el niño que se puede complicar porque lo vemos grande, lo vemos casi ya a término, lo vemos casi ya listo, pero no lo está. Entonces es importante, y ahí es un consejo que le digo de corazón a todas las mamás: cada semana de gestación que una madre gane para llegar lo más cercano al término, es como agarrar una alcancía y echar monedas. Estás abonando a un mejor desarrollo neurológico de tu bebé. No se desesperen en las últimas semanas, no presionen a los obstetras porque se acabe el embarazo, porque ya no aguantan sentarse, dormir, etcétera. Son las semanas tan importantes y es importante considerarlo de esa manera. Por otra parte, el otro prematuro extremo, que es el caso de que hablas, legalmente fue, yo creo que una de las experiencias que con más amor guardo en mi corazón. El hospital se abocó por la vida de esa bebé, lo logramos hacer, es una bebé sumamente saludable, los padres jamás olvidarán. Yo me puedo acordar hasta el día de la salida, 14 de febrero, nunca lo voy a olvidar, porque fue realmente un trabajo en equipo, un preocuparse no existía una persona que no la conociera, y fue realmente un trabajo, el trabajo de un recién nacido prematuro no solamente me involucra a mí como neonatóloga, involucra una serie de herramientas, de equipos que tiene que tener el hospital disponible, de personal 24/7, de enfermeras especializadas en prematuros, no solamente en recién nacidos. Entonces creo que evidentemente cuando esto suceda, vital tener la comunicación con su neonatólogo, porque evidentemente aquí pues definitivamente tiene que ser un neonatólogo cuando estamos manejando un caso de esta gravedad. Ahora, doctora, y en esa misma línea de prematuros, cuando la paciente es alto riesgo,
¿en qué momento es oportuno de que ella vaya buscando ya el tema del neonatólogo? Es importante generar entonces Claro. con mayor tiempo esta relación Claro. de neonatología en una paciente que sabe que es de Claro. alto riesgo, ¿cierto? Yo creo que 30 semanas, dependiendo también de cómo vaya marchando su embarazo, ¿no? Si tú tienes una paciente que está sangrando, que tiene la presión alta, que tiene problemas en la placenta, cualquier situación, evidente, 28 semanas, yo creo que es un buen momento. Y si no hay ningún tipo de complicación, 30 a 32, ya es el momento de ir haciendo esa consulta prenatal, conocer a tu neonatólogo. Siempre digo, esto no puede ser una cita ciega. Tú tienes que saber quién va a manejar a tu bebé. El neonatólogo, el pediatra, yo he hecho mucho al final hasta amistad, porque o sea, soy como su mano derecha en todo este proceso y es bonito crecer con la familia, creces con los abuelos, no hay por qué ni siquiera buscar una controversia como tal. Yo creo que se lleva ese proceso muy bonito, pero hay que conocerlo, hay que sacar su cita, hay que entender a qué nos enfrentamos, porque como tú dices, entrar a un mundo de padres por primera vez es un momento hermoso, pero de estrés. Y el que no estuvo estresado la primera vez no ha sido padre, porque es imposible. Así que evidentemente es una invitación a llevar este proceso mucho más tranquilo, mucho más amigable, para que todo se dé de la mejor manera. Ahora, y ni hablar de la segunda vez y la tercera vez, no, todas las veces son diferentes, doctora. Claro, para claro. los que hemos pasado por esas experiencias. A nosotras se nos olvida y hay que volver a dar la charla y explicar todo. Y la mamá te dice, ay doctora, discúlpeme, es mi tercer hijo, pero no me acuerdo de nada. Y eso es completamente válido, así que yo creo que es súper importante. Ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, doctora, es importante también que usted nos comente, porque tenemos unas chicas ávidas de saber el lenguaje de la comunicación a través del llanto del bebé. Claro. ¿Cuándo saber que puede ser un llanto alarmante o un llanto de hambre o un llanto? O sea, el bebé se comunica a través de alguna Claro. manera y el llanto es su recurso. Pero ¿cómo saberlo? ¿No? Sobre todo porque hay bebés que obviamente son los de los libros, que se paran en la madrugada, se despiertan en la madrugada, dicen los libros, hasta, ¿sabe qué? 3 meses, no sé. Pero hay otros que no. ¿Cómo es el lenguaje del bebé en esos primeros días? Fíjate que eso es una pregunta fácil y difícil de contestar. Fácil porque para mí es muy fácil percibir qué llanto es de hambre. Ya lo he oído, obviamente, tengo muchos años en esto, lo tengo adiestrado para saber quién llora por hambre, y el llanto es distinto. El llanto, cuando se acompaña de una manifestación aguda de estiramiento, enrojecimiento, barriguita dura, probablemente es un llanto de dolor. De hecho, en neonatología hay una escala del dolor del recién nacido, porque si alguna de las mamás han tenido la experiencia de estar hospitalizada, uno siempre que llega a una escala de dolor de un adulto te pregunta, señora, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? 1 es muy poco, 10 es mucho. Esto no lo puede hacer un recién nacido, evidentemente. Y hay características físicas en la cara del bebé y en las manos, si tiene los puñitos cerrados, si tiene el ceño fruncido, cómo están las alas de la naricita abiertas o cerradas, y hay una escala para entender la cara de dolor. Al final, la mamá empieza a conocer a su hijo. No es difícil. Al principio tú dices, pero doctora, ¿cómo yo sé si llora por dolor, por hambre? El llanto agudo es un llanto que manifiesta dolor y va acompañado de todas estas características: puñito cerrado, carita churrada, y evidentemente causa-efecto. Si yo cargo un niño y deja de llorar, probablemente es brazo. Si yo le doy tetero pero no quiere comer, entonces no es hambre. Si yo hago todo y no deja de llorar, probablemente es dolor. Entonces, así es como vamos indagando en los diferentes tipos de llantos. Interesante, sobre todo, usted lo acaba de decir, la clave es revisar todo. Claro. Comió, está sequito y sigue llorando, ahí pudiera estar Claro. ocurriendo algo, sobre todo porque las abuelas nos dicen que ellos transmiten su carácter desde muy pequeñitos, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Eso no está descartado. Cada quien nace con su manera de ser, y es cierto, pero evidentemente sí hay señales que nosotros tenemos que estar claros, y que son herramientas como las que mencioné, que son como
coadyuvantes con todo este proceso de llanto que nos puede determinar a nosotros orientar hacia dónde, qué camino o decisión tomar. No nos podemos dejar que se nos vaya sin que nos hable de las evacuaciones en los primeros días. Eso es otra cosa que a nosotros nos alarma. Los colores, el saber que de repente en los primeros días hay un color oscuro, negro, cambia, empieza amarillo, luego verde, uno no sabe, algunos lo relacionan a lo que uno come. Usted como especialista, cuéntenos para que nosotras estemos tranquilas. Okay. Esto es súper importante, esta pregunta. Evidentemente esto es una pregunta obligada de los papás. A mí no me la preguntan mucho porque yo siempre los oriento antes de salir. ¿Qué pasa? Las evacuaciones son dependientes de la alimentación del bebé. La magia de la lactancia, por eso es que es tan maravilloso poder ofrecerle lactancia exclusiva a nuestros recién nacidos, es realmente hacer que estas evacuaciones sean frecuentes. ¿Cómo hago popó? Es como un patito. Entonces, muchas veces la primera duda es, ¿tendrá diarrea? No la tiene, son normales. Los colores en las evacuaciones, primero es el meconio, que es ese color como chicloso, negro, oscuro. Después pasa a amarillo grumoso, a líquido mostaza, puede incluso ser chocolate más adelante, puede ser un verde militar, y todos estos colores son normales en el recién nacido. Mientras más pecho tomo, más evacúo. Mientras más doy fórmula, menos evacúo. Entonces eso es importante conocerlo, y muchas veces comienza entonces este viacrucis de que si no le cayó bien la fórmula y todo lo demás. Por eso no puede existir una principal recomendación de un neonatólogo que no sea la lactancia exclusiva. Hasta la medida de lo posible es la primera línea de elección, ¿ok? Y bueno, signos de alarmas con evacuaciones: color blanco, color negro y color rojo. Negro después del periodo del meconio, porque negro y rojo pueden reflejar sangre, y blanco pues problemas hepáticos, que evidentemente eso hay que estar pendiente, y eso sí se sale del rango de la normalidad. Interesante, doctora. Aquí nos podríamos quedar todo el día Sí, aprovechando su especialidad, pero definitivamente en redes corre el tiempo pues rápido. Cuéntenos, doctora, ciérrenos con un mensaje para todos esos papás, para todos ellos que están conectados, así muy atentos con todo lo que usted está mencionando, lo que nos está diciendo, muchos la verdad que haciendo ovación de su buen trabajo como especialista. La verdad que cuando vemos a los niños crecer de la mano de un especialista como usted, todos pues nos sentimos satisfechos y nos sentimos seguros de este trabajo enorme al cual se dedican a nuestros niños. Un mensaje para cerrar, doctora, este live. Pues un mensaje al final lleno de amor. Disfruten el proceso. No hay nada más maravilloso en el mundo que ser padres. Yo creo que yo estoy en la especialidad más bonita, sin duda alguna, de la medicina, lo digo siempre. Una de mis mayores satisfacciones, y creo que no tiene competencia, es ser madre. Yo también. Mis 2 hijos nacieron aquí, y eso me llena de mucho orgullo. Tener ese contacto con tu neonatólogo previo a que nazca tu bebé, tener esa confianza, hacer ese clic, seguir las recomendaciones de tu neonatólogo en todas las cosas que va a conllevar este camino tan hermoso. Ser positivos con la lactancia, venir preparados para eso. No solamente soy yo la que lo quiero para tu bebé, sino también lo tienes que querer tú. Y pues compenetrar todo este camino de buenas vibras, de ciencia. No podemos dejarnos llevar por Dr. Google ni por la vecina. Déjate llevar por el médico especialista, que va a hacer todo lo posible porque este desarrollo sea adecuado. Pides tus tareas de tu recién nacido en todas las etapas. No solamente es crecimiento, también es desarrollo, y de seguro vamos a tener un adulto lleno de bendiciones, llenos de éxitos, tanto en salud como en éxitos en su vida. Así que un placer. Sé que pueden quedar muchas preguntas. Tienen disponibles mis redes sociales, DRA, que viene de doctora.anabel Vega, y pues por ahí podemos tener mucho más comunicación, damos muchos tips. Hay una sección, como les mencioné, de recién nacido, hay mucha información de neurodesarrollo, así que mi casita virtual está abierta para todos ustedes y estamos a la orden siempre. Así es, doctora, y era la pregunta que todos se hacían también: ¿dónde encontrarla? Físicamente está con nosotros aquí. Estoy aquí en el Hospital Nacional, en el Centro Médico de Alta Especialidad,
octavo piso, 307-3625 es mi número directo, y mi celular está en todas las redes sociales, es sumamente público, así que con mucho gusto, por la vía que quieran comunicarse, estoy a la orden siempre. Así es, tal como lo prometiéramos, de esta manera queremos darle las gracias a un especialista tal cual como lo hemos descrito, una especialista de lujo con nosotros, la doctora Anabel Vega. Ya saben, este live nosotros lo colgamos en nuestras redes sociales de Hospital Nacional, también va a estar en nuestro canal de YouTube, así que de esta manera damos cierre a un live especial con la doctora Anabel Vega, a quien le damos nuevamente las gracias por habernos acompañado, y a todos desearle una feliz tarde. Hospital Nacional abriendo siempre sus puertas para compartir experiencias.